Hola, feliz día, bienvenido a tu curso Oracle Primavera P6. En esta clase vamos a revisar a través de un pequeño proyecto alguna metodología para, conociendo el total de horas de trabajo, horas hombre, poder sacar las cuadrillas. Muchas veces cuando nos pasan el presupuesto itemizado, donde aparecen las partidas que se van a ejecutar en el proyecto, nosotros las cargamos, pero la información que nos pasan es solamente el total de horas hombre o el total de horas máquina y nos piden entre los requerimientos a presentar en formatos como por ejemplo Excel, una matriz, por ejemplo, con el programa semanal de trabajo por las cuadrillas de mano de obra o de maquinarias. Entonces, ¿cómo hacerlo si solamente conocemos las horas de trabajo? Por ejemplo, fíjense en este ejercicio. En este ejercicio se cargó un pequeño proyecto de ejemplo y el total de unidades de mano de obra son 3.834. Pero si analizamos cada una de las actividades que tienen horas de trabajo asignadas, observen entonces que si nos vamos a en la pestaña de recursos, es posible que tengamos solamente un recurso global, como por ejemplo una cuadrilla señalizada, por ejemplo, fíjense, todo lo que son esta, por ejemplo, instalación de faena, fíjense que hay una cuadrilla general que lo hace, la de establecer los puntos de nivelación, también hay una cuadrilla. Entonces, cuando solamente conocemos es un grupo de trabajo, una cuadrilla, por ejemplo, como mano de obra directa, aquí en deforestación del terreno quizás tenemos casos como operadores de máquinas, pero hay otros donde en el caso de nivelación de los bordes, observen que tenemos otra vez la cuadrilla, en la apertura de las bases tenemos la cuadrilla, en la mezcla de concreto tenemos cuadrilla y nos solicitan en determinado momento que presentemos una matriz con el plan de trabajo semanal, pero por equipos de trabajo. Ejemplo, equipos de trabajo de electricidad, instrumentación, de estructura, de mecánica, obras civiles, de instalación de faena, las cuadrillas eléctricas, de tubería. Entonces, ¿cómo podemos entonces presentar este cuadro si es parte de los requisitos a presentar con el proyecto? ¿Cómo presentamos ese cuadro si no tenemos, si no conocemos el detalle de los recursos? Por otro lado, cargar los recursos a veces en forma muy detallada, a veces hace que el trabajo se haga muy lento, o se ralentice, porque vamos a depender de cargar cada uno de los recursos en forma individual. Pero acá me lo están pidiendo por cuadrillas. Generalmente las cuadrillas que se presentan en esos informes son, como yo les comentaba, la mecánica, tubería, estructura, eléctrica, instrumentación, obras civiles. Entonces va a depender del el tipo de proyecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver cómo podemos hacer nosotros para presentar y cubrir con ese, o cubrir ese requerimiento que tenemos en cuanto a la distribución del trabajo, ya sea en una curva S o en histograma con una frecuencia de tiempo como por ejemplo semanal, dado que este es un proyecto corto y observen que acá solamente son 144 días y supongamos que me piden el plan de trabajo por cuadrillas como parte de los informes del proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, quédate que vamos a verlo entonces en este ejercicio. Lo que primero que vamos a hacer es vamos a utilizar los códigos de actividades. Fíjense, yo puedo codificar estas actividades, ¿ok? Por diferentes tabuladores, ya sea con un campo definido por el usuario o podemos usar códigos de actividades. Es una herramienta propia de Primavera. Si nos vamos a nuestro menú empresa, en la parte superior, vamos a conseguir la herramienta de código de actividades. Acá la tenemos, empresa, código de actividades. Acá tenemos entonces, fíjense, en la ventana principal de código de actividades. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a llevar a cabo? Para crear el grupo de códigos, vamos a presionar el botón. Primero, fíjense, si ese código yo quiero que sea común para las plantillas de primavera, o sea, global, lo podemos hacer entonces a nivel global o que aplique para un proyecto específico, marcamos proyecto. Supongamos que esta plantilla va a aplicar solamente para este proyecto, ¿ok? Y voy a crear entonces, una vez que le digo que es para el proyecto, le voy a decir modificar para poder crear una plantilla con códigos, que el usuario pueda seleccionar en una lista desplegable. Aquí tenemos, por ejemplo, uno, pero yo lo voy a suprimir.
lo voy a suprimir y vamos a partir de que no tengamos ni, no lo hemos hecho utilizado anteriormente, vamos a tener entonces los códigos para el proyecto vacío. Entonces, ¿cuál sería la ruta para crear los códigos de actividades? El primer paso es abrir la herramienta código de actividades y nos vamos posteriormente al botón modificar. Y aquí le estoy indicando que estos códigos que voy a crear son válidos para este proyecto. Modificar. Ok, aquí tenemos entonces la ventana donde vamos a definir los códigos. Le voy a indicar acá agregar. Y acá lo que vamos a definir es el cómo se va a llamar ese grupo de códigos. O sea, la lista desplegable, cómo se va a llamar. Acá lo vamos a colocar que se va a llamar, por ejemplo, cuadrillas. Cuadrillas, ¿ok? Ese es el nombre que va a tener ese grupo de códigos que le podemos asignar a las actividades. Ya que estamos trabajando con código para actividad. ¿Ok? Cierro la ventana donde se creó ese código, que era la ventana modificar, y escojo ahora para el proyecto la plantilla que yo creé de esos códigos. Fíjense que hasta ahora solamente está la que se llama cuadrillas. Y ahora vamos a definir con cada un código vamos a, y descripciones, vamos a definir cuáles van a ser esas cuadrillas que vamos a crear en este caso para las actividades. Acá tenemos el botón agregar y aquí puede ser un nombre corto. Generalmente se mezcla el código con el código del proyecto, o sea, el código de la cuadrilla. En este caso, fíjense que el código CMS01, que es el código del proyecto, y como estamos hablando que son códigos de actividades para este proyecto, podemos entonces comenzar con CMS. ¿Ok? CMS 01, por ejemplo, obras civiles. Puede ser entonces OC o CMS 01 OC, que serían para las obras civiles. La descripción va a ser entonces que esta va a ser la cuadrilla de obras civiles. Entonces, este va a ser, por ejemplo, obras civiles. ¿Ok? Y si quiero agregar otro código, entonces aquí tenemos la posibilidad de agregar otro código, al mismo nivel del anterior. Y este código va a ser entonces el código CMS 01. Hay trabajos administrativos que son hechos para la gestión del proyecto. GP, que será para gestión del proyecto. Trabajos que tienen que ver, no son mano de obra directa, sino de gestión de proyecto. Vamos a colocarle que estos son trabajos, equipos de trabajos de gestión de proyecto. Vamos a agregar otra cuadrilla más que sea, que tenga que ver con, y viendo el ejercicio, fíjense que hay cuadrillas que se encargan de la nivelación del terreno. Vamos a colocar entonces, por ejemplo, cuadrillas especiales CMS 01 NT, que es nivelación del terreno, y aquí colocamos la descripción larga, nivelación del terreno, nivelación del terreno, ¿ok? Agregamos otro código para efecto de nuestro ejemplo. Base, las cuadrillas, entonces CMS 01, por ejemplo, estructura. ¿Ok? Entonces, esta va a ser las cuadrillas de estructuras. Estructuras. Agregamos otra cuadrilla más, una cuadrilla que se va a llamar CMS 01. Y ya tenemos estructura. Y vamos a colocar una que sea vamos a colocar una que sea, por ejemplo, instalación de faena. Y F, las cuadrillas que tienen que ver con instalación de faena. Y entonces tenemos las cuadrillas de instalación de faena. Entonces, esto lo estamos haciendo porque no tenemos un desglose de la mano de obra que cargamos, sino que la cargamos por grupo. En la mayoría se cargaron como una cuadrilla general y ahora vamos a desglosar esas cuadrillas para poder cumplir entonces con el requerimiento de ese cuadro de distribución de trabajo. Y aquí tenemos entonces, para nuestro ejemplo, tenemos 5 cuadrillas para este pequeño ejemplo. Cierro mi ventana y si yo tuviese que modificar y agregar otro cuadro más, ¿ok? Entonces simplemente vamos y que abrimos nuevamente nuestra ventana de empresa, ¿ok? Código de actividades del proyecto, buscamos el código de actividad o el grupo de códigos, aquí tenemos cuadrillas y agregamos entonces los códigos adicionales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, vamos a agregar una columna. Yo voy a crear una columna del lado izquierdo del nombre de la actividad, botón derecho, columnas, y voy a buscar en el grupo de actividades de campos que aparecen en las tablas del lado izquierdo,
en las capas, en las tablas de, vamos a buscar acá, de códigos de actividades del proyecto, código de actividades del proyecto, voy a desglosarlo y aquí tenemos entonces el código de actividades del proyecto, cuadrillas. Lo agrego, ese único campo que está dentro de esa clasificación y lo voy a colocar del lado izquierdo del nombre de la actividad y aceptar. Y aquí tenemos entonces la columna de cuadrillas. Y lo que voy a hacer entonces ahora es asignarle a las actividades las cuadrillas principales que se van a encargar de acuerdo a la naturaleza del trabajo. Estos son hitos que nos llevan cuadrillas. Los trabajos de documentación son parte de la gestión del proyecto. Entonces, todo este trabajo de documentación, fíjense que aquí tenemos la ventana de donde yo puedo buscar las cuadrillas. Vamos a buscar acá. Vamos a verificar entonces el proyecto actual, seleccionar cuadrilla. Vamos a verificar qué. Y para eso nos vamos a ir nuevamente a empresa, que se haya grabado correctamente los códigos de actividades. Aquí tenemos las cuadrillas, estos son los códigos, o sea, son del proyecto. Estos valores van a aparecer en una lista desplegable ahora a medida que el usuario los seleccione. Cerrar. Tenemos la columna llamada cuadrillas que está dentro de esos códigos de actividades y acá vamos a quitar, vamos a ver si tiene algún tipo de filtro, mostrar todos los valores y aquí aparecen los códigos, ¿ok? Entonces recuerden que si no aparecen los valores, recuerden que hay unos filtros que están activos por defecto. Entonces, a estas 4 actividades son actividades que tienen que ver con gestión del proyecto. Así que le voy a asignar ese código. Y recuerde que puedo usar atajos como marcar esta celda, Shift y la última celda y botón derecho rellenar para repetir este código para este grupo de actividades. Luego hay unos trabajos de ingeniería. ¿Ok? Supongamos que hay una cuadrilla de ingeniería. Si hubiese una cuadrilla de ingeniería, simplemente nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a empresa, código de actividades, entonces podemos crear otro código que tiene que ver con la ingeniería, que es MS 01 IN, ingeniería. ¿Ok? Cerramos y ahora aquí para ingeniería voy a abrir entonces en esta celda el código y busco que este es ingeniería. Vamos a buscar acá. Aquí está, esta ingeniería. Lo único es que el código de la actividad, no coloqué la descripción larga, voy a aprovechar para colocarlo acá. Ingeniería, ingeniería, cerrar. ¿Ok? Y entonces ahora sí, procedo a buscar el código de ingeniería, lo asigno y ese mismo código lo voy a repetir para todo este nivel donde están todos los trabajos de ingeniería y relleno todas estas actividades con el mismo código. Después, todo lo que tiene que ver con instalación, movilización, instalación de faenas, también tenemos una cuadrilla específica que se llama instalación de faena, ¿ok? Y ese código lo voy a repetir para todas las actividades que están en este nivel del EDT. Así que le voy a indicar acá que quiero rellenar. Y ahí tenemos este grupo de actividades. Inspección y revisiones de calidad también tienen que ver con trabajos, por ejemplo, tienen que ir con las cuadrillas de gestión del proyecto. Por eso voy a colocar aquí que esto es gestión del proyecto o rellenar y así vamos entonces revisando cada una de las actividades o partidas. En las obras preliminares, todo esto tiene que ver con obras civiles. Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, establecer líneas y grado de punto de nivelación y preparar el solar con el cercado perimetral son obras civiles. Entonces nos vamos a esta actividad, indicamos que estos son obras civiles, las asignamos, lo mismo para la siguiente, así que aprovecho una vez y relleno esta celda, rellenar. Y esta, que es contratación y traslado de maquinaria, que tiene que ver en logística, vamos a colocarlo como gestión de proyectos. ¿Ok? Y seguimos avanzando. Tenemos nivelación del terreno, también son obras civiles. Entonces aquí vamos a colocar que esto tiene que ver con obras civiles. Seleccionar, obvio, a estas actividades que también son de obras civiles, rellenar. Igualmente, rellenos, bordes y drenajes, vamos a colocarlo, por ejemplo, que son obras civiles. Entonces, esta celda me marco en ella y con shift presionado voy a marcar hasta acá para indicarle que me rellene estos códigos en estas actividades. Las bases de la construcción y las obras en concreto, vamos a colocar los que son hilosas, vamos a colocarles que son estructuras. Entonces, estructura, ¿ok? Esta actividad, entonces vamos a colocar aquí que esto es estructura y hasta la última de losa, botón derecho, rellenar. Aquí también tenemos estructura, ¿ok? Entonces, y esta parte de entrega
de la primera fase del proyecto, vamos a colocarlo entonces también que esta actividad es de gestión de proyecto. Copio ese código también para la última actividad, botón derecho, rellenar. Esta desmovilización también es para la cuadrilla de instalación de faena. Aquí la tenemos, instalación de faena, seleccionar. Y hay una que si quiere aprovechamos para colocarla con estas que son de relleno. Ok, esta de relleno, esta de acá, voy a cambiar de código porque yo creé una, para mi efecto del ejemplo, tenemos una nivelación de terreno, una cuadrilla donde están las maquinarias y los operadores. Y vamos a colocarlo a esta actividad. Estas tres le voy a colocar nivelación del terreno. Ok, y fíjense que ahora tenemos ya todas las cuadrillas del proyecto, a excepción de los hitos que no forman parte de ningún tipo de actividad y que no tienen trabajo asignado, que son estos hitos de acá. Todas las actividades, fíjense que ahora tienen su código. Ahora, a continuación, para crear ese cuadro de trabajo, lo que vamos a hacer es, primero, cambiamos la vista, vamos a cambiar entonces a nuestra hoja de cálculo de consumo de actividades que tenemos en la parte superior, hoja de cálculo de consumo de actividades. Ok, aquí está. Y vamos a cambiar la forma de agrupar la información. Ok, y ahora a continuación, entonces nos vamos a ir a la herramienta agrupar y ordenar. Ok, agrupar y ordenar. Y le vamos a indicar que lo agrupe, no por LDT, sino que lo agrupe por el campo cuadrillas, que está acá, ese grupo de código. Aceptar y observen entonces en la parte inferior, en la distribución de trabajo, que tenemos entonces las actividades desglosadas por cuadrilla. ¿Ok? Lo que hacemos entonces ahora es simplemente contraer los esquemas. Recuerden que le podemos indicar acá que solamente quiero ver los esquemas donde aparezcan las cuadrillas, que son estas. ¿Ok? Ingeniería, instalación de faena y esta última que no tiene cuadrilla, que son los hitos. ¿Ok? Y vamos entonces ahora, el siguiente paso, a continuación ahora que tengo la data de las cuadrillas, es indicarle qué campo yo quiero ver. Por ejemplo, si yo lo que quiero graficar es un histograma de trabajo por cuadrilla o la hoja de cálculo o las horas de trabajo, en la parte de la hoja de cálculo, primero voy a cambiar la escala temporal para indicarle que lo quiero semanal. Entonces, botón derecho, escala de tiempo. Esa hoja de cálculo yo lo quiero con una frecuencia por semana, que esta semana, y el campo a mostrar va a ser el trabajo planeado. Se botón derecho, campo de la hoja de cálculo, fíjense que tenemos tres, pero solamente quiero mostrar es el trabajo planeado. ¿Okay? Si lo quiero por semana, sería entonces en la tabla de intervalo de tiempo, unidades, unidades de mano de obra. Vamos a buscar unidades de mano de obra presupuestadas, que lo agrego hacia la derecha. Aquí están las unidades de mano de obra presupuestadas por cuadrilla semanal. Aceptar. Y acá tenemos entonces las cuadrillas. Y acá tenemos entonces cómo se distribuye ese trabajo por semana de acuerdo a la cuadrilla. Y de aquí en adelante simplemente lo que vamos a hacer ahora es abrir una hoja de cálculo de Excel, que vamos entonces a buscar, abrir un archivo Excel. Vamos entonces a abrir un archivo Excel y vamos de una vez a seleccionar las descripciones, que sería obras civiles hasta ingeniería, o sea, este grupo de descripciones, la copio, que lo voy a copiar, estas descripciones que seleccioné marcando las filas que yo quería copiar, que sería desde obras civiles hasta ingeniería, que son las cuadrillas que definimos, control C, nos vamos ahora a Excel, abrimos un libro acá, y en ese libro entonces vamos a colocar la descripción de las cuadrillas, por ejemplo, a partir de celda con control B. Aquí entonces me va a traer la información. Aquí tenemos las cuadrillas, que es lo que me interesa. ¿Ok? Y como total, las unidades de trabajo por cuadrilla totalizadas que están en esta celda, unidades. Y vamos a ver qué eliminamos. Vamos a quitar acá esta descripción, la duración, el inicio, el fin. Voy a eliminar estas columnas. Botón derecho, eliminar. El costo total, como no me lo están pidiendo, también lo voy a eliminar, eliminar. Y acá tenemos, esta sí, porque son el total de unidades de mano de obra por cuadrilla. ¿Ok? Esta descripción que tenemos acá, esta también la voy a eliminar. Entonces voy a eliminar esta columna y aquí ya está dando forma al cuadro. Acá tenemos la escala temporal, o sea, me indica las semanas y el trabajo por semana.
Entonces, por ejemplo, esta parte acá, yo le voy a dar un color para indicarle que este es el encabezado, por ejemplo, de ese cuadro, como es la distribución del trabajo semanal, este es el total de trabajo, estas son las HH planeadas, las horas hombres planeadas, aquí tenemos las cuadrillas del lado izquierdo, tenemos entonces cuadrillas, igualmente esto forma parte de los encabezados de la tabla, y acá tenemos entonces la distribución del trabajo por semana de esas cuadrillas. Entonces acá simplemente voy a colocarle líneas de división, y acá tenemos entonces ese cuadro que nos estaban solicitando, que tenemos el cuadro. Solamente que aquí vamos a reemplazar, en vez de colocar la fecha para efecto del gráfico, vamos a colocar que esta es la semana 1, que esta es la semana 01, esta sería la semana 02, y así con esa frecuencia yo voy a marcar estas dos celdas para indicar las semanas del proyecto. Entonces, este proyecto va de la semana 1 a la semana 25. Y acá tenemos entonces la distribución del trabajo por cuadrilla. ¿Ok? Aquí tenemos entonces la información que nos estaban solicitando del trabajo planeado por cuadrilla. Cosa que ahora con esta información yo puedo sacar un histograma por cuadrilla o puedo acompañar este cuadro con un total general. Ok, puedo acompañar este cuadro con un total general. Puedo colocar acá total general y puedo saber, por ejemplo, cuánto es el trabajo planeado por semana. Si asumo la columna 1, que va hasta de esta celda, enter. Aquí tenemos la semana planeada de todas las cuadrillas por semana. Aquí está. Y aquí tenemos la información. Y más o menos este es el formato base de lo cuando nos piden el trabajo por cuadrillas. Acá lo tenemos. Y si nos piden graficar, simplemente aquí lo que vamos a graficar sería la semana. ¿Ok? Y el total, si lo que queremos un histograma, serían estos dos valores. Si era un histograma general, nos vamos a insertar. ¿Ok? Nos vamos a insertar y lo representamos con un gráfico de columna, si lo que queremos una gráfica general. Y acá vamos entonces a tener un histograma con el trabajo por semana. ¿Ok? Solamente que en la matriz podemos ver la distribución en forma detallada por cuadrilla. Y también podemos sacar gráficos específicos por cuadrilla o comparativos. Y acá tenemos entonces, por ejemplo, la gráfica del trabajo basada en esa información que tomamos de Primavera P6. Y también puedo sacar una gráfica circular para comparar, por ejemplo, el trabajo de las diferentes cuadrillas. Por ejemplo, aquí tenemos el trabajo por cuadrilla. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un informe detallado por semana de trabajo, y también tenemos entonces la gráfica circular donde me representen el trabajo de las cuadrillas en nuestro proyecto. Entonces, de esta forma podemos rápidamente darle respuesta a solicitud de información o esa gestión de la información que es parte de los trabajos de los programadores en el uso de Primavera P6 para la gestión del proyecto. Bueno amigos, espero que pasen un feliz día y nos vemos en la siguiente sesión.